Muy buenas. Perfecto. Hola, hola, hola. Un gusto en saludarles, Luis, Mario y equipo, Gracias. y a todos los Placer. que nos se están conectando en este momento. Muchísimas gracias por estar aquí. Eh, a todos aquellos que estén conectándose en el camino, vamos a ir dando instrucciones. Igual el chat está abierto para cualquier comentario. Pero en principio quería darles formalmente la bienvenida a este webinar. Somos Bravent, una compañía de software que está especializada en tecnologías Microsoft sobre inteligencia artificial y data. Y la razón por la que estamos aquí el día de hoy y que estamos haciendo estos webinars y visitas a diferentes países es porque estamos en toda la región viendo un cambio importantísimo en cómo las empresas hoy en día trabajan con sus datos y cómo pretenden hacerle cara a la inteligencia artificial con esos datos. Recuerden que la inteligencia artificial no solamente el desarrollo de un software, sino también la data que se utiliza en el contexto que se le entrega a la inteligencia artificial, lo que permite automatizar procesos. Así que el día de hoy estamos aquí un poco para contarles dos cosas. En primer lugar, cómo Microsoft a nivel de tecnología está impactando el mundo y está marcando la pauta de cómo deben hacerse ese tipo de implementaciones y bajo qué lineamientos y con qué tecnologías. Y por el otro lado, estamos Bravent, ampliando un poco el espectro y mostrándoles cómo utilizando esta tecnología hemos logrado hacer cambios sobre las empresas. Para nosotros, que tenemos ya varios años en el mundo del software y en el desarrollo de soluciones, para nosotros lo más importante siempre es lo que se quiere alcanzar. La tecnología no es otra cosa que una herramienta que nos permite ir más allá de nuestras propias limitaciones como humanos. Y poder entender esas limitaciones es lo que hace una solución de IA efectiva y eficiente. Y por eso hablamos de ROI. Y por eso es que hoy la reunión o este webinar está enfocado en ver cómo realmente se alcanza ROI. Y ROI es un acrónimo en inglés que se llama Return on Investment, pero que en realidad al final se traduce en cómo esta tecnología realmente causa un impacto dentro de las organizaciones y sobre todo cómo le permite a las personas que integran esas organizaciones poder alcanzar más cosas, poder obtener mejores retos y que esos retos los puedas alcanzar con soluciones que te acompañen en el proceso y no sencillamente que digas que estás utilizando inteligencia artificial, pero que no resuelvas ningún problema real o que no impacte realmente o a tu cliente o internamente dentro de tus procesos. Entonces, para eso hoy estamos ambas empresas presentes aquí y específicamente van a estar conversando en esta próxima hora Luis Portillo, en este caso de Microsoft, que nos va a ampliar un poco esta presentación que les acabo de dar. Y por el otro lado, Mario López de Bravent, es el CIO de Bravent, en el que nos va a estar explicando casos de uso y realmente cómo una vez entendida esta tecnología correctamente, podemos hacer un go-to-market que genere cambios reales en tu organización. Aquí no estamos hablando del futuro, aquí estamos hablando de lo que está pasando hoy y cómo esto va a estar impactando. Mi nombre es José Luis Pascual, yo soy director de ventas para la región en Bravent. Estoy encantado de estar con Mario y con Luis hablando de esto que nos apasiona y que hacemos todos los días. Y básicamente nuestro objetivo es poder acercar esto a las realidades de ustedes. En cualquier momento, el chat está abierto para que hagan preguntas o comentarios. Yo los estaré moderando y les estaré haciendo las preguntas a los expositores en la medida en que en que se vayan generando. Yo tengo las mías propias que voy a estar haciendo, pero están invitados a hacer cualquier pregunta que tengan a bien tener y yo me encargo de buscarles respuesta. Así que muchísimas gracias de nuevo por estar aquí y el primero al turno sería Luis. Luis, mil gracias Sí. por estar aquí y el micrófono es tuyo. Gracias, gracias José. Voy a tomar control de la presentación. Me avisan ya cuando esté visible. Se ve Perfecto. Luis. Bueno, Ya, perfecto. primero una breve introducción. Me presento. Yo soy especialista dentro de Microsoft para lo que llamamos soluciones de negocio con inteligencia artificial aplicada. Eso incluye un portafolio grande de productos, principalmente alineados a los CRM, a los ERP, cadenas de suministro, pero también cubre todo lo que es agentes. Pero agentes muy específicos o agentes muy pensados en mejorar o solucionar alguna problemática de negocio.
¿no? Tengo ya 13 años en Microsoft, y también tengo experiencia en toda Latinoamérica, ¿no? Trabajando en diferentes proyectos a nivel de Latinoamérica. Entonces, un poco para ir dando contexto, primero me gusta empezar con algunos mitos que tenemos y también para ir seteando esas expectativas o rompiendo un poco esas barreras de mitos que existen hoy en día con la inteligencia artificial y con toda esta ola que ha venido saliendo, donde hoy en día todo, si nos podemos a ver, casi todo trata de venderse con inteligencia artificial, ¿no? O sea, desde cosas muy sofisticadas hasta incluso productos alimenticios dicen que fueron producidos con inteligencia artificial, ¿no? Realmente al final, ¿qué beneficio trae eso, o qué costo o qué valor agregado se le añade? Muchas veces no lo sabemos. O sea, sabemos que la IA ahorita es una palabra que también se está utilizando mucho desde el punto de vista de marketing, ¿no? Pero bueno, hay ciertos mitos y ciertos componentes que hay que entender muy bien para empezar este camino o para seguir recorriendo este camino de cómo la inteligencia artificial nos ayuda en nuestro proceso de negocio, ¿no? Uno es que se habla que la inteligencia artificial o que para tener una buena inteligencia artificial o unos buenos modelos necesitas grandes volúmenes de datos, ¿no? No necesariamente es cierto, incluso hay entornos que son B2B donde no hay tanta transaccionalidad. Hoy en día y gracias a la inteligencia artificial generativa, ese mito o esa barrera de tengo que tener 10 millones de transacciones, tengo que tener un histórico de 5 o 6 años para que la inteligencia artificial me dé un buen resultado. Eso ha ido minimizando gracias a estos nuevos modelos que han venido desarrollándose, ¿no? Sobre que la inteligencia artificial es realmente inteligente, sí, simula una inteligencia, pero seguimos entendiendo y carece todavía de una conciencia y una comprensión real, ¿no? Esto también mitiga un poco ese miedo que muchos tenemos o que muchas organizaciones tienen, y más que las organizaciones, los empleados de la inteligencia artificial viene a reemplazar mi trabajo. No necesariamente es así, ¿no? Y eso lo atamos al otro que es, no va a reemplazar a los humanos. Puede automatizar muchas tareas, pero igual sigue requiriéndose esa creatividad y ese juicio humano, ¿no? Y el otro punto es infalible, ¿no? La inteligencia artificial puede cometer errores. Hay un contexto, siempre es importante, y por eso siempre es importante, más que volúmenes de datos, es el contexto y toda la información que se le da a la inteligencia artificial para que él pueda entender y generar un resultado adecuado sin o con el menor sesgo posible. Ahora, esto también ha traído ciertas consecuencias dentro de todas las organizaciones. Uno, ahora todos los responsables de toma de decisión están tratando de entender cómo cuantifico yo el uso de la inteligencia artificial. Porque puede ser que yo digo, quiero empezar a utilizar, en nuestro caso, Copilot de M365 para todos mis empleados. Ahora, ¿cómo realmente empiezo yo a cuantificar que eso me está trayendo un beneficio tangible, ¿no? Más allá, porque me puedo abrir, digamos, el espacio a generar costos adicionales sin un beneficio directo, ¿no? Eso también genera que los equipos de tecnología estén empezando a ser presionados cada vez más y más para que tengan una transformación alineada a estas tecnologías, pero todavía no tienen los recursos, no están bien equipados, no están bien capacitados, ¿no? Y de por sí eso también trae todo lo que es seguridad. ¿Cómo me aseguro que estas herramientas están manipulando o están manejando adecuadamente mis datos? Que los datos siguen siendo míos, están dentro de mis esquemas de seguridad, no se están compartiendo con otras empresas. Entonces, ese es otro de los puntos importantes que ha traído, de los impactos importantes que ha traído toda esta evolución, ¿no? Los usuarios finales obviamente van a seguir buscando herramientas. Adelante, José. Hola Luis, a ver, te iba a preguntar y que estaba esperando que terminaras esta lámina para hacerte un comentario y pareciera que el mercadeo ha hecho un flaco favor a lo que realmente hacemos y después cuando te enfrentas con la realidad es cómo logras realmente impactar, cómo se entiende esto a nivel de las organizaciones. En tu criterio, ¿tú crees que al final esto es un problema de tecnología, esto es un problema de negocios, o es un problema de quién? Sí, iba a ir a eso más adelante, pero es un problema de la organización y del cambio, ¿no? Más que de tecnología, porque la tecnología lo que está ahí es como un habilitador tecnológico. Y claro, y ellos lo que van a tratar es de limitar o de hacer con los recursos que normalmente están limitados y con las
condiciones sobre las cuales tienen que jugar. Me refiero a todo lo que tiene que ver con cumplimiento, seguridad y demás, ¿no? Pero también desde el punto de vista de negocio, es ese mensaje hay que crear, o normalmente lo que he visto es que se crean estos comités de transformación, ¿no? Así como se venía manejando, solo que ahora es un comité de transformación mucho más enfocado en en este tipo de herramientas, donde se llega a un consenso y donde realmente antes de decidir si voy o no voy a utilizar inteligencia artificial es entender cuál es el beneficio y el caso de uso sobre el cual yo quiero aplicar. Entonces, por eso te digo que es una responsabilidad compartida entre negocio y tecnología. No es solamente negocio, quiero algo porque lo vi en algún lado, y tecnología tal vez diciendo no porque no tengo los recursos. Es nacer del caso de negocio, entender qué es lo que se quiere lograr, mapear ese beneficio y realmente analizar si efectivamente la inteligencia artificial es la solución para el caso de negocio, ¿no? Parte también de lo que iba a comentar más adelante es esta evolución de los agentes y de toda esta ola nos ha llevado a pensar y a ser un poco más impulsivo en que todo lo vamos a tratar de solventar con inteligencia artificial. Muchas veces son procesos tan simples o problemáticas tan sencillas que con las herramientas tradicionales, por ejemplo, un RPA, lo puedes solucionar. No tienes que ir necesariamente a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces es algo de ese marco de definición, que de hecho nosotros también tenemos ciertos marcos para toma de decisiones de este tipo que debes considerar. Y cuando ves esos marcos, tú te das cuenta de que es un equipo completo, es un equipo que está alineado dentro de la estructura organizativa, no solo tecnología, no solo negocio, no por separado, no en conjunto. ¿Sí? Clarísimo. Gracias, Luis. Gracias. Eh, Bueno, y un poco cómo está o qué están diciendo las tendencias es que 82% de los líderes esperan usar agentes en los próximos 12 a 18 meses, ¿no? Para satisfacer esa demanda de capacidad de fuerza laboral. Es decir, no piensan en seguir contratando más personas, sino que piensan en empezar a utilizar agentes para cubrir esa necesidad o esa brecha que puede empezar a ver para cubrir sus operaciones, ¿no? Y ahí es donde nace el concepto de la empresa de Frontier Firm, ¿no? Que es como, digamos, la empresa al tope. Este es un concepto, es un paper también interesante que está disponible en línea, pero básicamente habla del futuro o esta organización futura donde los líderes son personas, donde toda aquella creatividad, toda aquella capacidad de toma de decisiones importante o que tiene un significado o que puede generar un impacto, siguen teniendo la de los humanos, pero detrás de esa toma de decisión hay una N cantidad de agentes que están trabajando, analizando la data, automatizando ciertas tareas, tomando decisiones menos críticas o menos importantes. Entonces es como ese cambio o esa evolución de hoy en día una fuerza laboral humana 100%, tal vez enmarcada en tareas repetitivas, cómo tú vas liberando eso para que se tomen o para aprovechar mucho mejor toda esa productividad, ¿no? Y esto nos lleva al concepto de los agentes de inteligencia artificial, que es hacia donde va, hacia donde se está empujando todo esto. O sea, es la evolución de eso, del anterior o de como se conocía anteriormente como modelos analíticos, modelos de inteligencia artificial. Ahora estamos hablando de agentes de inteligencia artificial, ¿no? Donde se espera que para el 2028 tengamos 1.3 billones de agentes de este tipo. Ahora, voy a saltar un poco esto para ir directo a qué es un agente, porque es importante entender el concepto de agentes o en el espectro en que se manejan los agentes. Normalmente tú tienes agentes muy simples, que son los conocidos por todos, es digamos, lo que tú utilizas hoy en día, ya sea con Copilot, ya sea con ChatGPT, es un agente de recuperación, es un pregunta-respuesta. Yo le hago una pregunta, él tiene una fuente de conocimiento, me da una respuesta. Y eso es lo que hace, ¿no? Sin embargo, o sea, eso sí tiene un beneficio, sí me genera un valor desde el punto de vista de ahorro de tiempo, de ahorro de mi productividad. Sin embargo, no es la evolución, no es cómo vas a llegar tú a ser una empresa pionera. Luego vienen los agentes que ejecutan tareas, tal vez se puede ver como la evolución de los RPA o de los robots anteriormente, donde tienes estos agentes que están automatizando diversas tareas según ciertas condiciones o según
cierta lógica o según cierta comprensión que ellos tengan. Pero la evolución de esto realmente son los agentes autónomos. ¿Qué son los agentes autónomos? Son estos agentes que son proactivos, es decir, ellos no esperan una señal, ellos no esperan un evento para reaccionar, ellos pueden reaccionar o responder automáticamente según el análisis continuo que están haciendo de la información o de las diferentes señales que están recibiendo. Tienen un razonamiento, es decir, pueden tomar alguna decisión o pueden producir algún resultado diferente a partir de las mismas condiciones iniciales, ¿no? Y finalmente toman una acción, actúan sin necesidad de la intervención humana. Entonces, esto es muy importante porque aquí es donde empieza a diferenciarse lo tradicional que se viene manejando y es donde realmente el valor de la inteligencia artificial empieza a notarse. ¿No? Un caso ejemplo que nosotros tenemos dentro de nuestros productos es el de un agente de prospección o de calificación de un prospecto. Anteriormente, un equipo comercial tenía que hacer cierto trabajo de análisis cada vez que llegaba un prospecto, cada vez que tiene un prospecto, entender su historial, tal vez historial de interacciones que ha tenido, realmente intención de compra, hacer un análisis del mercado, de la industria sobre la cual ese prospecto se maneja. Y en base a eso tienes al final del día una persona que toma la decisión y califica o no califica. Ahora, con este tipo de tecnologías, toda esa parte, todo ese análisis previo ya está hecho. Incluso la gente, él mismo te dice, esta persona califica o no califica, y califica por estas razones o no califica por estas razones, ¿no? Siempre, y aquí es donde entra la diferencia de, él puede decir eso, igual siempre va a haber una persona, un humano que analice y tome la decisión, ¿no? Pero al final del día, todo ese trabajo previo que te pudo haber llevado días o semanas, lo haces en segundo. Entonces, ese es el tipo de beneficio que se está buscando, ¿no? Igual pasa, por ejemplo, con optimización de una ruta, optimización de la cadena de suministro. Son actividades o procesos que se van a ver impactados de manera positiva con, con cada uno de estos agentes. ¿Y cuál es el futuro? El futuro justamente es eso. El futuro es tener una serie de agentes conectados, porque tampoco la idea o lo que se espera es que tú tengas un agente que haga todas las operaciones, sino que tú tengas microagentes que estén conectados dependiendo unos del otro, llamándose uno entre los otros, y que tengas una sola interfaz gráfica, que esa es la otra parte. La evolución de las aplicaciones de negocio va a ser este tipo de soluciones interactivas. O sea, esto poco a poco va a ir tendiendo de las tradicionales pantallas, así como veníamos de unas pantallas de AC400, pantalla verde con comandos, fuimos evolucionando a pantallas mucho más gráficas, mucho más amigables. El siguiente paso va a ser justamente a interacciones, agentes de interacciones a los cuales tú le estás hablando. Quiero saber cuál es mi merma, quiero saber cuáles son los casos de servicio que tengo abiertos, quiero saber el estado de este cliente con lenguaje natural y él te va a ir respondiendo y te va dando la información, ¿no? Ese digamos que es el concepto de toda esta idea, de toda esta transformación. Y eso a través de diferentes procesos de negocio que te vas a encontrar dentro de tu organización, ya sea ventas, ya sea finanzas, mercadeo, recursos humanos, legal, ¿no? Obviamente ahorita siempre se empieza por lo más básico, por lo más accesible. Se van a encontrar o seguramente ya se han encontrado en muchas de sus empresas los famosos agentes de HR, de recursos humanos, ¿no? Donde tienes un nuevo chatbot que se encarga de hacer todas las solicitudes y eso lo hace de forma automática, o agentes legales, o agentes de IT para mesa de ayuda, ¿no? O cosas mucho más evolucionadas ya como el autoayuda, para mejorar la tasa de retención. ¿Y cómo empieza todo esto? Todo esto empieza, dale, José, si quieres te dejo de seguir. Perdón que te interrumpo otra vez, Luis. Es que quería apuntar un par de cosas porque básicamente lo que estás diciendo es que la inteligencia artificial te permite hoy en día, dependiendo del nivel de complejidad, básicamente tener una solución para cada departamento en cada una de las necesidades que tenga. ¿Es así? O sea, que no es Sí, un, no es un es así. producto, no es un producto digamos, cerrado, sino que te permite poder resolver problemas específicos de cada un área independientemente de lo que necesites.
Correcto, es así. Y cada área, y dentro de cada área va a haber necesidades diferentes. O sea, al final, no, incluso yo te diría, no lo veamos por áreas, míralo por proceso. Y cada parte del proceso seguramente puede tener uno o más agentes de inteligencia artificial que estén ayudando o apoyando a agilizar ese camino. O sea que el común denominador entre cada proceso sería en dónde se nos está dilatando el proceso, ya sea por manejo de data o por Correcto. análisis. Un agente podría en ese caso Ujú. responder y reducir el tiempo de obtención de esa respuesta, y obviamente eso nos permitiría poder obtener resultados más rápido. Exactamente, exactamente. Ahora, Incluso o sea, dijiste algo importante, ¿no? Y es como ese bucle, ¿no? De cómo la IA me ayuda a utilizar la IA. ujú, Porque hoy yo puedo utilizar la IA desde algo tan sencillo como ayúdame a construir un prompt para esto que estoy buscando y que él me genere ese prompt y utilizar ese prompt, hasta lo que tú comentas. Tengo este proceso, esta es mi data, estos son mis logs, ¿dónde estoy, cuál es mi cuello de botella? ¿Cuáles son las rutas que yo puedo optimizar? Y él te va a generar y te va a decir, esta es la ruta. Y luego tú entonces eso te lo llevas y lo empiezas a aplicar a otros agentes o a otros modelos y empieza todo tu camino de automatización, ¿no? o sea que si te entiendo bien, esto no se trata de tener todas las respuestas, sino de saber hacerse las preguntas correctas. Así es. Y la IA además te ayuda a poder enfocar esas preguntas en lo que realmente a ti, líder de departamento o gestor funcional de un proceso, necesita resolver. Es decir, yo lo que tengo que tener claro es a dónde quiero llegar y cómo, para que entonces la IA me permita identificar qué es lo que me está frenando y que me plantee soluciones alternativas a eso. Sí, sí. Y solo tu comentario les gustaría, tengo que tener una idea de a dónde quiero llegar y cómo, porque incluso no necesito mucha claridad, no, o sea, no necesito estar claro al 100%, porque en el mismo camino la IA me puede estar dando luces o guías, o incluso me puede dar perspectivas que yo no tenía. El clásico ejemplo es cuando tú haces un promo, interactúas con Copilot o con un chat, él luego, después que tú haces la interacción, él incluso te pregunta, te sugiere otras alternativas o otras vías, ¿no? Entonces, es como tú puedes tener una idea vaga, pero la IA, mientras tú vas explorando, él también te va retroalimentando y te va dando esas otras perspectivas que a lo mejor tú no tienes en consideración, pero que él sí va a tener, porque y básicamente es un tema de la cantidad de información y el espectro que él tiene de fuentes de conocimiento, ¿no? O sea, si nos vamos al mundo corporativo, normalmente tu IA o tu Copilot va a estar integrado a toda tu ofimática. Entonces, él sí tiene ese conocimiento, él sí tiene esa visión y en base a todo ese contexto, él te puede guiar y te puede ir dando ese paso a paso que tú necesitas hasta llegar a entender qué es lo que quieres y cómo lo llegas a hacer. Clarísimo, clarísimo. Listo. Bueno, un poco para ir acelerando acá, un poco cómo llegas a hacer una de estas, o cuál es la etapa evolutiva que estamos viviendo y hacia dónde vamos. Primero, hoy en día estamos, se podría decir que en una fase uno, algunas empresas están en la fase 2, pero la fase uno es básicamente un humano con asistente. Yo tengo un rol dentro de mi empresa y tengo un agente que está ejecutando ciertas tareas o que me está facilitando ciertas tareas, ¿no? Una automatización, puede ser una lectura de documentos, como les comenté, esta calificación de prospectos, a lo mejor una calificación de tickets o de casos que están entrando. Luego viene una fase 2, donde yo tengo ya un equipo de agentes trabajando. O sea, ya no es solo, si me voy al escenario de servicio al cliente, ya no es solo la clasificación del caso a través de un agente que me clasifique el caso, sino un agente que me clasifique el caso, luego tengo otro que lo asigna al área correspondiente o a la temática correspondiente, luego tengo otro que le asigna la base de conocimiento o el artículo o el historial necesario o el caso similar para poderlo solucionar, ¿no? O sea, ya estoy hablando de procesos completos, de pasos de procesos completos que están automatizados por los agentes, ¿no? Y la fase 3, que ya es, digamos, la evolución de todo esto, es una empresa donde tienes humanos dirigiendo, pero tienes operando por los agentes. Ya no te enfocas en uno, en dos procesos claves, sino que ahora los procesos claves de tu organización ya están siendo soportados o operados por diferentes agentes autónomos, ¿no? Ahora, ¿esto qué trae? Esto trae un impacto importante dentro de las organizaciones y un impacto desde dos puntos de vista. Uno,
y para mí uno de los más importantes es la preparación de la fuerza laboral. Porque, como venimos conversando, no es hacerle solo una pregunta, es saber cómo preguntarle, es saber cómo guiar a esa gente para que te dé la información o te dé la respuesta o accione de la manera adecuada. Para eso tú necesitas preparar a la fuerza laboral, ¿no? Para esa colaboración. Y la otra parte es todo lo que tiene que ver con la economía del trabajo digital, ¿no? Porque es un nuevo cambio. Ahorita lo conversamos, pero no es solamente ahora eso, digamos, un agente ya no es solamente un costo más dentro del departamento de tecnología, o un costo de tecnología asociado, un licenciamiento. O sea, ahora esto es ese licenciamiento, pero también tiene que ser visto desde el punto de vista del beneficio que te está trayendo. Incluso analizar si eso, y es una digamos, de las evaluaciones que se está haciendo ahorita, incluso si eso debería entrar más al piano del área de negocio más que de tecnología, ¿no? Como si fuera un trabajador digital más. Y bueno, dentro de esta preparación, obviamente hay establecer proporciones de personas por agente, o sea, dentro de cada organización siempre habrán personas que estén más dispuestas o más, o sea, un poco más hábiles desde el punto de vista tecnológico para empezar a utilizar estas herramientas, detectar quiénes son esas personas, esos champions, que a su vez ellos ayuden a distribuir todo ese conocimiento, ayuden a hacer ese shadowing, sí, esa guía a otros empleados u otras áreas, ¿no? O sea, la idea aquí es ayudar a todos a convertirse en jefes de agente, ¿no? Y esto siempre va a ser algo continuo, siempre va a tener que seguirse capacitando, nuevas personas que vayan llegando. La idea de esto es que sea algo o que empiece a ser algo parte de la organización y el desarrollo, ¿no? Y como les decía, desde el punto de vista económico, estos agentes son una nueva palanca para mejorar los márgenes, o sea, cómo esto me va a traer realmente disminución de costo o cómo esto me va a traer mejores ingresos, cómo voy a mejorar o disminuir un poco los riesgos que yo pueda tener en churn. Y nos trae una nueva lente para analizar ese impacto, ¿no? eh, Desde el punto de vista de cómo esto me va a generar un beneficio, a lo mejor en optimizar el crecimiento de la plantilla. A lo mejor yo tenía previsto, para lograr el crecimiento que esperaba, tenía previsto, no sé, contratar 10.000 personas de aquí a 5 años. A lo mejor con todo este cambio, yo optimizo la plantilla de forma tal que ya me puedo ir por esta vía, minimizo eso y ahí voy a tener un beneficio. Y también la otra parte importante que muchas veces nos saltamos es como esto a lo mejor me ayuda a crear nuevas fuentes de ingreso, nuevos modelos de negocio. Porque a lo mejor si yo soy una empresa de servicio y creo este agente y lo utilizo para mí y me doy cuenta que realmente me es efectivo, yo podría empezar a pensar en paquetizar eso y en venderlo a otras empresas de servicios, ¿no? O sea, estoy creando nuevos modelos de negocio a partir de este tipo de herramientas, ¿no? Y bueno, ya para cerrar y continuar con con la sesión. Lo otro es esto que les comentaba, ¿no? O sea, es también empezar a pensar y analizar realmente si esta nueva tecnología, más allá de costos de infraestructura, como normalmente se maneja, porque al final es tecnología, entonces va dentro del licenciamiento o va dentro del costo de la infraestructura que esto me trae, se empieza a distribuir un poco porque la idea es que esto también esté impactando, genere un beneficio, ya sea a través de un beneficio directo, a través de márgenes de ganancia, ya sea un beneficio a través de disminución de costos o ya sea a través de plantilla, ¿no? De personal. Entonces, es como ese análisis de poder entender dónde o hacia dónde debería apuntar esto, sobre todo para que se le vea, o para que no se vea siempre como un costo o simplemente se catalogue como costo tecnológico, porque es algo más allá que solamente costo tecnológico. No estamos hablando solamente de un servidor o no estamos hablando de un licenciamiento. O sea, y aquí estamos hablando de algo que me impacta directamente y me soporta la operación, ¿no? Y que me está generando un beneficio continuo y directo. Pues con eso cierro. No sé si hay alguna pregunta antes de pasar a Mario. Recuerden que tienen el chat abierto por si Sí, no he tienen visto el algún chat. comentario o pregunta. Hasta ahora no tenemos ninguna, más allá de las mías. Así que le damos la palabra a Mario. Mil gracias, Luis,
Muy bien. Entonces, Muy bien. Muchísimas gracias, Luis. Ha sido un placer poder escucharte, sobre todo la visión que hay desde Microsoft, todo el mundo de agentes que está revolucionando bastante la tecnología, el mundo del software como lo conocemos, ¿no? Así que un gustazo. Y nada, mi intervención básicamente consiste en aterrizaros casos de uso y soluciones reales que tenemos que estamos aplicando en clientes, ¿no? Básicamente, como decía Luis, el cómo con estas nuevas tecnologías podemos ahorrar y podemos justificar, ¿no? esa inversión y cómo impacta en un retorno de la inversión en la compañía, pues os mostramos ciertas soluciones y ciertos casos de éxito que encajan perfectamente en este tipo de cosas, ¿no? Voy a empezar contando muy brevemente cómo os podemos ayudar desde Braven, ¿no? O cómo lo estamos enfocando. Básicamente lo que estamos haciendo es, por un lado, enfocarnos en experiencias personalizadas, ¿vale? Sobre todo, pues ofrecer algo distinto, ¿no? Algo especializado para cada uno de los clientes. Luego el tema de asistencia inteligente, ¿vale? Como comentaba Luis, en este caso, cómo podemos acelerar el trabajo gracias a la asistencia de la IA. Y por último, cómo podemos crear, que esto para mí es hacia donde queremos ir y donde los agentes nos pueden ayudar más, que es básicamente en flujos de trabajos autónomos que trabajen por nosotros. Muy bien, pues como os decía, la idea es enseñaros directamente soluciones y casos de éxito, ¿no? Y voy a empezar por una solución que tenemos en Braven, que básicamente llamamos SmartDoc, que es una solución que en este caso lo que nos permite es documentos que tenemos tanto digitalizados como escaneados, que directamente podamos coger esos documentos, extraer la información que tenemos en cada uno de ellos y volcarnos en el sistema que corresponda o que deseemos. Imaginaros, por ejemplo, que somos, como estoy viendo en el vídeo, una empresa de logística, ¿no? Y tenemos recepción de muchos documentos que nos vienen en papel, como el Bill of Lading, el Proof of Delivery, que tenemos que tener una persona en este caso que coge esos documentos y los vuelque en un sistema que tengamos. Gracias a este tipo de herramientas lo que estamos haciendo es tener un agente autónomo que se encargue de coger ese documento, extraer la información y volcarlo. Justo como estáis viendo ahora mismo por pantalla, una de las principales diferencias de nuestro producto es que ya no es un OCR tradicional, sino que en este caso lo que estamos haciendo es añadir capacidades de inteligencia artificial generativa que nos permiten customizar el entendimiento de los documentos. Es decir, ya me da igual que me mandes facturas de distintos proveedores, que me mandes plantillas distintas, que los documentos sean completamente diferentes, sino que ahora, gracias al contexto de la IA generativa, yo voy a poder extraer la información de forma automática y volcarla donde desee. Ahora os Mario, cuento... Sí, adelante, José. perdona que te quito 30 segundos, es solamente No. para puntualizar algo. O sea, que me estás diciendo que al final facturas y documentos como Bill of Lading lo procesas completo. ¿Y qué hay de otra documentación y otra data que quieras extraer? ¿Esto sirve para lo mismo? Exactamente igual. Gracias por la pregunta, José, que eso es importante, ¿no? Justo gracias a la IA generativa, como decía, lo que podemos hacer es darle el contexto, darle el entendimiento del tipo de documento que estamos trabajando y gracias a eso poder hacer esa extracción automática. Entonces, podemos hablar de contratos, documentos legales, cualquier RFPs, por ejemplo, os enseño un caso también que estamos trabajando en ese ámbito. O sea, nos permite coger cualquier tipo de documentación y poder extraer su contenido. Va, perfecto. O sea, que sirve para cualquier documento y entrenas la IA y te extrae los datos. Perfecto. Correcto. Clarísimo. Ahora os muestro un agente que en este caso está enfocado en mejorar la experiencia del usuario, la experiencia del cliente, ¿no? Katai es una agencia de viajes, se enfocan sobre todo en viajes exóticos, viajes, digamos, de una calidad media alta. Y básicamente la necesidad que tenían era de poder tener esa manera de comunicarse de forma directa con el cliente y poder informarle en tiempo real, pues, por ejemplo, del itinerario, de cambio, reserva, etcétera, etcétera. Entonces, voy a mostrar
directamente el vídeo. Básicamente lo que hemos hecho es construirles un asistente, un agente que en este caso se comunica mediante WhatsApp, mediante el canal WhatsApp a través de nuestro dispositivo móvil, que es el que normalmente suelen utilizar los clientes, y de una manera autónoma responder todo ese tipo de preguntas o dudas que les surja y además tener la posibilidad de poder derivar a una persona, a un asistente real, en este caso. Imaginaos que hay cualquier tipo de problema en el que yo no puedo ser respondido de forma automática con una inteligencia artificial, sino que además quiero poder hablar con una persona, pues también podemos redirigir ese contacto y poder recepcionarlo pues a través de teléfono, a través de Teams, a través de Customer Service o de la herramienta que deseemos, ¿no? En este caso, pues se ha mejorado muchísimo la satisfacción en este caso del cliente en cuanto al tipo de servicio que está recibiendo, ¿no? Bien, ahora voy a contaros el caso justo que mencionaba anteriormente de RFPs, ¿no? Este es un caso que yo siempre digo a nivel de inteligencia artificial puede ser el más complejo en el que hayamos trabajado, sobre todo por el nivel de complejidad, en este caso, que tienen los documentos, ¿vale? Como os decía, son documentos de RFPs, son documentos muy extensos, en este caso, además, en diferentes idiomas, no solo en castellano, sino también en inglés, incluso en árabe. Esto es una empresa, en este caso, de Middle East. Básicamente lo que les hemos ayudado es a tener N agentes, como decía Luis, al final los agentes tienen que enfocarse por propósito, por caso de uso, no por departamento, aunque se puede hacer, pero es más óptimo por lo que estamos viendo enfocarlo en casos de uso, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es construirles N agentes que básicamente lo que hacen es analizar la documentación que les envían los proveedores cuando están respondiendo a un RFP, ¿vale? En este caso estamos hablando de proyectos de construcción, proyectos de infraestructura muy grande, en la cual, pues como podréis imaginar, son construcciones de edificios, puentes, carreteras, son en este caso, pues obras o construcciones de mucho importe y de mucho tiempo, ¿no? Con lo cual, la información que hay que presentar pues es bastante compleja y bastante laboriosa de evaluar y de revisar, ¿no? Entonces, os voy a mostrar un vídeo que hemos generado aquí. En concreto, este es el agente que se encarga de la parte financiera, ¿vale? En este caso, perdonad, que lo he soltado. Play. Y lo avanzo. Como decía, en este caso el agente está enfocado en el vídeo puramente a la parte financiera, ¿vale? Entonces, lo que hace el agente en este caso es recibir un documento. Como veis aquí, pues, en este caso está teniendo intervención humana, pero podría ser un proceso completamente automático. Lo que está recibiendo es un documento, en este caso, con información financiera de la compañía, y el agente lo que está haciendo es un análisis automático. En este caso, pues, en la parte financiera se utilizan diferentes modelos matemáticos, diferentes criterios que nos permiten hacer ese análisis y cualificar, en este caso, a la compañía, pues, en base a esos documentos que nos ha presentado, ¿vale? En el caso este, pues como decía, tenemos N agentes, hay agentes que buscan incongruencias, hay agentes que se enfocan en la tipología de proyecto, cómo está planificado, otro en los materiales, otro en los proveedores. Al final, como decía, hay cada agente distinto que se encarga de cada uno de los análisis que correspondan, ¿vale? Y luego, este para mí, en mi caso favorito, la verdad, por el tipo de tecnología y por el resultado final que hemos obtenido. Es un caso en el sector de hospitality, también enfocado, bueno, en este caso el cliente es también una agencia de viajes, un tour operador, que básicamente ofrece viajes igual, pues exóticos, viajes de calidad alta, y quería igual tener una forma de comunicación distinta, en este caso con los clientes. Aquí básicamente lo que hemos construido igual es un medio de comunicación nuevo con los clientes, con los usuarios, pero en este caso a través de un avatar. En el otro que os mostraba era a través de WhatsApp. En este está más enfocado a
tener una interacción en un punto físico, como puede ser una tienda, como puede ser un kiosco, por ejemplo, en este caso en una feria, y lo que nos permite es, a través de este avatar, que es una persona, como veis ahí, que hemos clonado real, una empleada en este caso de la compañía, que podamos tener una interacción natural, igual que podemos tener con cualquier persona, en la cual pues vamos preguntándole diferentes preguntas acerca de los viajes, del itinerario, cosas que queramos saber sobre el destino, etcétera, etcétera. Aquí lo que hemos hecho es entrenar ese modelo de inteligencia artificial con la información de los viajes y poder responder, como os digo, a través de este avatar. Luego, además, y os muestro aquí el vídeo, en este caso hemos ido incluso un poco más allá, porque en esta última feria en la que hemos estado trabajando con el cliente, lo que hemos hecho es clonar a esta persona que veis aquí, creando un avatar digital, pero no solo eso, además lo que hemos hecho es integrarlo en un dispositivo que se llama HoloBox, que veis aquí, que básicamente es una caja que da una sensación de 3D que parece que la persona, como veis ahí, está dentro de la caja, ¿no? Y permite pues una interacción mucho más real, ¿no? La caja tiene unos altavoces, tiene un micrófono y lo que permite es que las personas directamente vayan hacia el dispositivo y se puedan comunicar, como decía, pues haciendo preguntas usando un lenguaje natural y recibiendo la respuesta directamente a través del avatar, lo cual conseguimos una mejora bastante importante, ¿no? Lo que es la satisfacción, el servicio que estamos dando en este caso al cliente y al final pues un servicio en este caso muchísimo más óptimo. Mario, Sí, antes de que llegues al video, te iba a hacer un sí, comentario. por supuesto. Pareciera que estos diferentes agentes al final pueden tener la especificidad que necesites, llámese el análisis financiero o también llámese la extracción de facturas, pero también la complejidad que quieras y a quién atiende al final, porque estaba viendo que al final hay agentes que atienden al cliente interno, el análisis financiero, por ejemplo, a partir de un estudio o de una data persistente, él hace análisis en función de lo que le estás preguntando, pero también te permite poder atender al cliente final y hacer un híbrido, es decir, automatizar un proceso hasta un punto y después llevarlo. Al final, estamos hablando de la misma tecnología, estamos hablando de tecnologías distintas, o es sencillamente saber aprovechar lo que tiene la inteligencia artificial aplicada al uso de uso específico. Correcto, es más saber cómo aplicar, o sea, conocer las diferentes herramientas, porque ese es uno de nuestros valores añadidos, ¿no? El conocer qué herramientas, en este caso Microsoft, nos pone a disposición, cómo las podemos combinar unas con otras para construir esa solución más óptima para cada uno de los casos de uso, ¿no? Entonces, ahora mismo el abanico, el portfolio de diferentes tecnologías que tenemos es, la verdad, que muy amplio y nos permite, como digo, pues llegar a soluciones que hace apenas unos años, como estas que os hemos mostrado, pues sería prácticamente imposibles, ¿no? Y de nuevo, ahí resaltar, José, y como decía Luis, al final hacia donde estamos tendiendo es a agentificar, ¿no? A crear diferentes agentes en la compañía que en un futuro permitan ser, vamos a decir, semiautónomos. Yo la palabra autónomo creo que llegaremos, pero siempre creo que la supervisión del cliente en ciertos puntos, o sea, del usuario, del empleado en este caso, en ciertos puntos, pues puede ser interesante, ¿no? Y es un poco hacia donde nos estamos enfocando y hacia donde está tendiendo, ¿no? Clarísimo, clarísimo. Bueno, solo para recordarles que el chat está abierto por si tienen alguna pregunta más sobre lo que expusieron o cualquier otro comentario. Y un poco para ir hablando, y esta pregunta la tenía yo apuntada desde antes. Al final, ¿cuál es la receta secreta para poder tener una buena implementación? No sé si Luis quieres aquí también sumarte a la respuesta, o Mario, o ambos. ¿Cuál es la respuesta secreta para poder tener, o la receta secreta para poder tener realmente un agente que no solamente agregue valor, porque obviamente me está quitando trabajo manual que ahora no tengo que hacer, sino que al final impacte, que genere ROI? ¿Cuáles serían las cosas más importantes para poder lograrlo?
Luis, ¿quieres o yo? O sea, mi opinión, y yo te digo, es empezar por el beneficio, ¿no? O sea, más allá que sea ROI o no, es el beneficio que eso me está esperando, me está trayendo. O sea, ¿cuál es mi dolor? ¿Cuál es esa problemática que yo quiero resolver o que necesito resolver? Y de ahí en adelante empezar a trabajar hacia abajo de, ok, cómo un agente lo puede lograr, ¿no? Entonces, para mí, ese es el punto de inicio. Ahora, dentro de ese camino, como ya había comentado, es muy importante la integración o la sinergia entre el equipo de tecnología y el equipo de negocio. Y es muy importante también todo lo que es la gestión y la adopción del uso de de la inteligencia artificial dentro de la organización. Porque si no es algo que se adopte, va a ser una herramienta más que a lo mejor va a estar ahí, nadie va a usar, por lo tanto no me va a traer ningún beneficio o por lo menos no el beneficio esperado, ¿no? O sea, si te fijas de todo lo que he dicho, en ninguno es la tecnología. O sea, la tecnología es algo que me va a ayudar a llegar a, pero es más un tema de proceso, de cambio y de necesidad de negocio. O sea, para mí esas son las variables a considerar. Clarísimo. Es curioso, Luis, yo creo que es de los primeros webinars que no hablamos casi de tecnología. Me resulta bastante interesante y me gusta, ¿no? Este enfoque, como tú has dicho. Creo que muchos de los errores es eso, empezar por la tecnología. Nosotros siempre decimos, tengo muchos clientes, sobre todo antes, cada vez menos, que venían y te decían, no, es que quiero hacer esto en inteligencia artificial o quiero utilizar OpenAI, vale, pero ¿para qué lo quieres? Ujú. Por qué quieres esto, no? Y como tú dices, creo que primero hay que enfocarse en cuál es el beneficio, cuál es el problema que quiero resolver y luego ya veré, ¿no? Ahora lo bueno es que tenemos una disponibilidad, como decía, de tecnologías muy amplia. Entonces, una vez que tenemos eso claro, cómo va a impactar en nuestra organización, cómo lo vamos a resolver, creo que lo demás va a venir rodado. Sí que un punto importante es el tema de la adopción, ¿no? También todas estas tecnologías son muy disruptivas, ¿no? Pueden cambiar mucho el cómo estamos haciendo las cosas, cómo utilizamos ciertas herramientas y eso sí que es importante también preparar un buen plan de adopción del cambio porque si no puede fracasar. Hemos visto también muchos proyectos fracasar porque no ha habido una buena adopción, ¿no? de ese cambio en la forma de trabajar. Clarísimo. Y un poco para complementar lo que están diciendo, hace unos días, bueno, hace unas semanas ya, el MIT publicó un estudio precisamente sobre ese tema. El 95% de los proyectos de IA no tienen una... Y bueno, no sé si vas a comentar algo sobre el feedback, Mario, y después te hago la segunda pregunta. No, lo único es porque no se me olvide, José. Sí, sí, lo Es sé, lo sé, lo sé. pedir feedback, que por favor es muy importante para nosotros. Entonces, si podéis escanear el QR y son 2 o 3 preguntas muy sencillitas, os lo agradecemos enormemente. Ya está, José, solo eso. No, no te preocupes. Adelante. Si quieres déjalo Sí, ahí lo dejo. para que lo tengan Lo dejo. presente y lo puedan hacer mientras que te hago la pregunta. Y bueno, también extensiva, Luis. Lo que comentaba, el MIT hace unas semanas publicó un estudio que el 95% de los casos de IA que ellos habían estudiado no habían tenido un ROI considerable. Y creo que tiene mucho que ver con lo que ambos han dicho, que no es la tecnología, es realmente entender dónde está el beneficio, qué es lo que quiero impactar. Y sobre eso, y aquí voy a hablar un poco sobre tecnologías anteriores, me recuerda mucho, por ejemplo, cuando empezó el tema de la transformación digital en las empresas, que era empezar a pensar qué hacer con la data que se produce dentro de una organización para que te genere oportunidades de ampliar tu oferta de servicio o mejorar el servicio que le estás dando a tu cliente. Y al final la IA llega como por la misma estructura, porque al final la transformación digital empezaba por cómo hacer una adopción correcta. Entonces, hoy en día vemos a muchas empresas, primero, personas del área de tecnología, desde los CIOs hasta el primer analista que entra a la organización, viendo la IA como algo en lo que se tienen que involucrar. ¿Ok? Y por el otro lado vemos el otro extremo, que es desde el CIO, desde el del consejo directivo de la compañía hasta el vendedor o el SDR que está tratando de buscar oportunidades para la empresa, también involucrándose en el tema de la IA.
Pero si los vemos en perspectiva, ambos, que son las dos caras de una moneda, se encuentran en el problema de entender y cómo aplico esto. Y pasa un poco como esto como responsabilidad de otro. Desde el lado de negocios sienten el miedo de quedarse fuera de la película porque no están aplicando inteligencia artificial, a pesar de no saber si eso es para ellos o no, y a qué nivel. Y por el otro lado, la tecnología como que les pasa lo mismo. Pareciera que tienen un mismo problema, pero enfrentados por realidades distintas. ¿Cuál es el secreto para que la adopción dentro de las empresas ya venga del lado de tecnología o ya venga del lado de negocios, haga sentido para ambos en el mismo proceso? Porque los dos van a estar involucrados. Porque una vez que yo implemente tecnología artificial, inteligencia artificial, ya no es un problema de un departamento del otro, es un problema de ambos. ¿Cómo hacer para que esto realmente, ambas caras de la moneda, se involucren para que la adopción sea efectiva? Es que no, a ver, yo no te puedo dar una respuesta tan determinística porque al final del día para mí eso es parte de un marco o de un proceso de gestión del cambio. O sea, y para mí no es diferente a todo lo que ya se conoce dentro de la gestión del cambio. Porque tú bien lo dijiste, se vivió con la transformación de digital. Después empezaron que si el Data Driven Company. Entonces, con cada revolución tecnológica ha habido una gestión de cambio adecuada, ¿no? Una analogía. ¿Cómo llegamos? ¿Cuál fue el secreto para adoptar todo el mundo de vida o todo ese relacionamiento digital y remoto hoy en día en las empresas? O sea, si te pones a ver, fue algo forzado, pues fue derivado de la pandemia, ¿no? Pero fíjate que por un evento forzado, la adopción fue rapidísima, ¿no? ¿Por qué? Porque había una necesidad, porque era eso o, o no había manera. Entonces, no, yo creo que son varios factores. O sea, obviamente el marco de la gestión del cambio es eso, pero también es el involucramiento de cada una de las áreas y más allá del involucramiento es que cada una de las áreas vea que hay algo positivo o hay un beneficio tangible para ellos como usuarios, como personas. O sea, es bajar ese beneficio a decir o de decir, ya, esto me va a generar tantos ingresos, a decir, bueno, ¿cómo va a cambiar tu calidad de vida? ¿Cómo ahora vas a tener a lo mejor más tiempo para, no sé, dedicarte a otras cosas? ¿Cómo esto a lo mejor te va a traer un ascenso o una posesión? Entonces, es ese marco de control de cambio, pero apuntado también al beneficio de cada uno de los participantes de esa iniciativa. Porque ahí es donde viene la motivación. O sea, fíjate que otra vez nos estamos saliendo de todo el ámbito tecnológico para algo más humano, ¿no? Para algo más de gestión de personal. Y dentro de eso, se aprovecho también para decir, y por eso es importante y se hace o se refuerza mucho las áreas de recursos humanos dentro de las organizaciones. Porque ellos van a estar o deberían estar muy involucrados en esto porque estás impactando, vas a empezar a impactar. O sea, es bajar ese miedo, esa ansiedad de decir, uy, voy a ayudar, voy a ayudar a construir la inteligencia artificial que me va a reemplazar y me va a quitar el trabajo, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, no hay una receta mágica, realmente es un marco de trabajo y toda una metodología que hay que seguir para ir logrando ese camino, ¿no? Creo que al final has descrito perfectamente que esto es un proceso, no es un lugar al que llegas, es algo que se va a ir dando en la medida de que se van dando los elementos y que al final esto requiere el involucramiento de todos y poder empezar sobre bases claras de qué es lo que queremos lograr. Y yo creo que esa es la pregunta más importante en cualquier proyecto de inteligencia artificial y de tecnología. ¿Qué es lo que queremos lograr para entonces ver si la herramienta que estamos usando es la correcta para alcanzar el objetivo que nos estamos planteando? Así que, de verdad, muchísimas gracias, Luis, por toda la información que compartiste hoy. Mario, igualmente, por compartir lo que es la realidad al día de hoy en las empresas. Y a todas las personas que asistieron a este webinar, lo va a estar colgando el equipo luego y se los va a estar enviando el link a los que no pudieron asistir. Les quiero agradecer enormemente por el tiempo, por haber estado aquí y espero que esta conversación les sirva para entender el miedo como parte del proceso y que no se queden en el miedo, sino que empiecen a hacerse las preguntas correctas de cómo esto les puede ayudar a alcanzar los objetivos dentro de la empresa de una manera eficiente. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes. Y, Buenas tardes. Muchísimas gracias. Que estén bien.